Bienvenidos después del almuerzo. Les agradecemos. Creo que todos apreciamos tener un descanso. Bienvenidos. Es muy bueno verlos esta mañana y dar la bienvenida a nuevas personas. Por supuesto, durante el día la gente van cambiando, así que si están llegando, bienvenidos, bienvenidos de regreso. Voy a estar unida a algunos de mis colegas y vamos a hablar de algunas de las cosas que hemos aprendido en nuestras colaboraciones con Puerto Rico y las Islas Vírgenes y qué aplicaciones tiene eso para todos nosotros para trabajar en comunidades. Van a venir ah, el enlace de Liaison, María Framberger, Enrique, que es Enrique López, y Sheila Clark, líder del equipo de las Islas Vírgenes, Amanda Bertner, consejera genética y directora del programa de capacitación en la Universidad de Columbia. Pueden mirar más en el sitio web en sus biografías para conocer más sobre estos ponentes tan maravillosos. Amanda tiene estas relaciones se han mitigado todas las conflictos de intereses. El resto de los ponentes no tienen divulgaciones relevantes que hacer. Durante el tiempo juntos esta tarde, vamos a repasar algunas de las metas de NAIMAC en los territorios, algunos conceptos clave culturales, cómo la cultura, la salud y la genética tienen intersección, algunas historias de reflexiones de nuestro trabajo y luego reunirlo todo. Vamos a tener preguntas en el chat, encuestas, salas separadas y otras actividades interactivas. Antes de comenzar a hablar de nuestra experiencia, quería compartir mi gratitud en los territorios. Yo sé que conocieron a Rosani esta mañana, que es una colaboradora maravillosa. Nada de esto sería ah, posible sin la comunidad de colaboradores de los territorios y otros programas de colaboración. Tenemos mucha suerte de estar en su compañía y de trabajar juntos. Así que si están aquí con nosotros ahora, por favor, digan hola o comenten en el chat, saluden. Sé que vimos a Karen Brown esta mañana de Islas Vírgenes. Recibimos feedback esta mañana sobre compartirnos cómo nosotros experimentamos esto, así que gracias a todos. Un recordatorio que ya se mencionó, tenemos 3 metas claves que están modificadas y se les da forma continuamente. La primera es crear equipos locales de partes interesadas y la segunda, la educación y la tercera es diseñar modelos de telegenética. En este trabajo nos ha puesto en la posición de experimentar otra cultura y necesitar adaptarnos, que no es lo mismo, que no es lo mismo que cuando vienen otras personas a nuestra cultura y les pedimos que vengan. Algunas de las cosas que hemos notado son las cosas que ocurren. am, Algunas cosas son nuevas, algunos conceptos son nuevos. Estas experiencias nuevas y estas nuevas perspectivas destacó la importancia de la humildad cultural y la destreza cultural, porque nuestro equipo recibió educación sobre que es educado sobre la cultura y la diversidad, igual se sorprendió. Muchas de nuestras lecciones tienen que ver con trabajar con territorios fuera de los Estados Unidos, de la tierra continental de Estados Unidos. Queremos comentar de dónde vienen las personas en este grupo, así que vamos a hacer una encuesta rapidita. Van a ver un link, un enlace en inglés y en español en el chat. Contesten en el idioma en que estén más cómodos. Hagan clic y denos información de dónde vienen. Por unos momentitos, mientras hacemos eso, le pasamos un poquito de música.
Bien, con suerte tuvieron suficiente tiempo. Te agradecemos el tiempo que se han tomado. Les agradecemos su información. Vamos a volver a esas preguntas al final de nuestra conversación hoy. Así que con eso voy a pasarle el habla a María. Gracias, Alisa. Hola. Ay, te has puesto en silencio, María. Ahí está, me he puesto la voz de nuevo. Gracias. Gracias, Alisa. Muchas gracias. Y hola a todos. Es maravilloso estar aquí. Para empezar, vamos a ver esas manos de jazz. Si alguna vez fueron a algún taller de competencia cultural o de diversidad e inclusión, muéstrenos las manos, muevan las manos. Eso es, muy bien, gracias. Para los que no lo han hecho, hoy los bautizamos. Creo que será fantástico. Gracias a todos. Déjame poner las diapositivas. No las veo. ¿Es mi vista o qué estará pasando? Gracias. Excelente. Muchas gracias. Así que estamos aquí para hablar de cultura hoy. La cultura en el trabajo, cultura en nuestras comunidades y cultura en nuestra vida. Y a fin de cuentas estamos aquí para hablar de cómo la cultura ocurre en el campo de los servicios genéticos, ya sea como proveedor, ya sea como familia. Ah, conocí un farmacéutico más temprano que quería unirse también. Gracias a todos por la razón que sea que se han decidido unir. Tenemos un grupo maravilloso de personas que viajan a las Islas Vírgenes y a Puerto Rico y practicaron su profesión de genética en una cultura que no es la cultura dominante de los Estados Unidos. Las experiencias, como mencionó Alisa, que hemos atravesado, algunas esperadas, algunas bastante inesperadas. Así que vamos a compartir nuestros pensamientos sobre estas experiencias increíbles. Diapositiva. Antes de meternos en lo de la cultura, vamos a ponernos más básicos. Hablemos del aquí y el ahora. ¿Quiénes somos? Somos mucho más que un idioma, mucho más que nuestras etnicidades o dónde nacimos. Tómense unos minutos, un par de minutos, really, para decirme qué es lo que los hace ustedes, qué es lo que te hace usted. ¿Le encanta tejer? ¿Le gusta bailar? ¿Pasa mucho tiempo ah, con el estilo, con el aspecto personal? Yo es que tengo que hacerlo. Ah, ¿Qué es lo que ha tocado su vida de alguna manera? Un conflicto político, lo que sea. Vean cuántas cosas ustedes me pueden decir. ¿Cuántas cosas me puede decir? Aventurero, que ama las mascotas, correr, crocante, esa es una palabra que me gusta. Me acabo de comprar unas nuevas. Tenis, correr, madre, raro, me encanta, orientado a la familia, bilingüe, bicultural, me encanta eso. Tatuajes, sí, vegano. También estoy tratando de meterme en eso. Amante de los animales. Me encanta, muchos que aman a los animales aquí. Muchas personas que corren, escucha podcast. Sé que hay alguien aquí que hace podcast también. Jugador de hockey, a ejercicio con tela y siguen viniendo. Mamá, amante de la naturaleza. Por Dios, me está costando leerlas todas. Inmigrante, divertido, activo, otra vez bilingüe, neurodivergente, bien. Ah, que escribe diarios, creo que leí. Qué increíble, gracias. Y ve algunas cosas en el chat también. Me encantan los libros. Muchas gracias a todos por esto. Ahora que hemos traído todo,
está esta palabra que me encanta, interseccionalidad. Todo lo que ustedes han traído los hace quienes son. Somos interseccionales en todo momento. Traemos diferentes piezas, partes de quienes somos a diferentes interacciones. Lo que yo soy más consciente que traigo es mi acento. Yo estoy teniendo un día muy feo con el inglés. Por favor, disculpen los errores que voy a cometer en el inglés hoy, aunque hace 34 años que lo hablo. Muchas gracias. Vamos a pasar a lo que prometimos de que íbamos a hablar, y eso es la cultura. El lenguaje de la cultura evoluciona constantemente y hay muchos términos y muchos conceptos que van avanzando a través de varias décadas. Hay dos más personales y dos más de la organización. En general, competencia cultural, que pone el énfasis en comprender diferentes culturas. Tenemos humildad cultural, que destaca tener la mente abierta y aprender de otros. Destreza cultural, que involucra el adaptarse a las diferentes culturas. Y la agilidad cultural, que las personas que pueden orientarse en culturas o ambientes cross-culturales que cambian constantemente. Vamos a pasar a cada una. Competencia cultural. Estoy segura de que, aunque nunca han ido a un taller, han escuchado sobre este término y hemos estado hablando de él durante mucho tiempo. Y tiene que ver con la capacidad para poder volvernos más comprensivos de las costumbres de otras personas, las creencias, los valores, las prácticas de otras personas. Y también queremos poder adaptar nuestra conducta para comunicarnos mejor con esas personas de esas culturas. Tengo que darles un ejemplo. En nuestro ejemplo en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, tuvimos que volvernos competentes de muchas maneras. Sé que hay algunas personas aquí de las Islas ah, Vírgenes que les gustan mucho los carnavales. Para poder entender cuándo sería el mejor momento para hacer nuestro trabajo, teníamos que entender cuándo ocurren los carnavales. O podíamos ir contra la corriente y decir, no, vamos a venir en abril, que es el mes de carnaval. Teníamos que comprender, ese es una pequeña parte de competencia cultural, pero luego hay otros aspectos de cultura, por ejemplo, la humildad cultural. Esta es la que es más importante y la que atraviesa todas nuestras interacciones al hablar con ustedes hoy. Es un acercamiento muy personal que pone el énfasis en nuestra propia conciencia y nos llama a hacernos preguntas y a escuchar bien y a ser muy conscientes de los sesgos o prejuicios que tenemos. Siempre conciencia es lo que encarna la humildad. La conciencia encarna la humildad. Y eso vamos a subrayar en las interacciones que vamos a tener. Cuando estábamos planeando nuestro acercamiento a Puerto Rico y las Islas Vírgenes, la parte más importante era hablar, y cuando hablamos de todo lo que hacemos, es que vamos a estar allí para hacer preguntas, para escuchar y para aprender. Es muy fácil para nosotros venir y decir, o somos los que traemos los servicios genéticos y el conocimiento, somos los que tenemos el acceso, somos los que hacemos X. Y por lo tanto nosotros les vamos a enseñar. Claro que no. No hay forma de que podamos usar esa información si no buscamos comprender primero. Y eso también asegura que todo esfuerzo que hagamos dentro de la comunidad de las Islas Vírgenes, Puerto Rico, cualquier otra comunidad, es que sea sustentable, sostenible y que tengamos una confianza duradera. Humildad cultural por sobre todo. Luego tenemos la destreza cultural. La destreza cultural es una de estas piezas que yo veo como más de la organización. Sí, gracias, Radica. Humildad cultural, autoconciencia, voluntad de aprender. Cuando estamos trabajando dentro de una comunidad, necesitamos poder adaptar nuestra conducta, nuestro estilo de comunicación
a diferentes contextos culturales. Esto incluye comprender y navegar diferencias en estilos de comunicación, pistas no verbales, normas sociales y diferentes conjuntos de elementos culturales. Por ejemplo, ¿cómo se refleja eso en nuestra organización? Por ejemplo, la destreza cultural de NIMAC con las interacciones de las Islas Vírgenes. Por ejemplo, las personas en las Islas Vírgenes son líderes y representantes con los que trabajamos que tienen muchos papeles diferentes, tienen muchos trabajos, están constantemente en movimiento, siempre están estirados un poco y les cuesta mucho realmente decir, hay un momento para juntarnos. Vamos a tener una llamada todos los jueves o cada trimestre vamos a tener una llamada, una reunión del equipo de las Islas Vírgenes. Bueno, a veces no siempre funciona bien. Si trabajamos con 15 a 20 personas que tienen diferentes trabajos y todos tienen diferentes agendas y están muy estirados, muy exigidos, sabemos que NIMAC no van a estar disponibles a la hora que nosotros decidamos. Así que NIMAC tuvo la destreza de comprender, vamos a tener diferentes personas o diferentes oportunidades para tener nuestras reuniones trimestrales. Así que pusimos diferentes fechas y las personas vienen a las que les permite su agenda. A veces tenemos diferentes llamadas con personas que necesitan o cuya información o su feedback realmente necesitamos. Y pasamos entonces a la agilidad cultural. La agilidad cultural es un concepto más amplio. Por cierto, todos estos conceptos no viven aislados el uno del otro, se necesitan mutuamente para existir y para funcionar juntos. Entonces, esta agilidad cultural es destreza cultural e inteligencia cultural. Se refiere a nuestra capacidad, de adaptarnos y cuán rápidamente y cuán eficazmente nos movemos. Por ejemplo, cuando estábamos en las Islas Vírgenes, tuvimos muchos talleres en diferentes islas. Tuvimos uno de familias. Cuando fuimos a nuestro segundo taller familiar, habíamos aprendido del primero y aprendimos que el formato que trajimos no fue muy efectivo. Fue efectivo, pero de otra manera. Queríamos que la gente pueda hablar. Así que lo que hicimos esta vez fue que cambiamos los asientos de forma que las personas tuvieran conversaciones más íntimas y también comprendimos que el líder de la Fundación de Enfermedades Falciformes en las Islas Vírgenes estaba con nosotros, así que le dijimos, Germain, él se ofreció a presentar y la escuchamos presentar y fue maravilloso y aprendimos de la forma en que ella presentó y también pudimos movernos sobre la marcha y cambiar el formato de nuestro trabajo. Fuimos ágiles, pero la organización nos permitió hacer eso de la forma correcta. Radhika, Sheila, todos estaban allí y lo hicimos todos juntos. Gracias. Cuando reunimos todos estos conceptos, como les decía, no existen independientemente el uno del otro. Lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar a Enrique, Sheila y a Lisa, que nos van a contar cómo ellos experimentaron estas visitas a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y esperamos, y yo espero, que puedan identificar algunos de estos conceptos en las historias de ellos. Y antes de irnos para allá, muchas gracias. Y vamos a pasar a otro Mentimeter, otra actividad de Mentimeter. Entonces, ¿cuáles de estos conceptos resuena más con ustedes y por qué? Entonces, por favor, pueden escribir una respuesta corta en Mentimeter. ¿Cuál de estos conceptos resuena más con ustedes y por qué? La respuesta corta. La competencia cultural, la humildad cultural, la destreza cultural y la agilidad cultural. Los últimos dos los vemos como, sí, organizacional. Muy bien. Humildad cultural, agilidad, destreza.
destreza y agilidad. Muchas personas con humildad cultural. Agilidad, destreza, humildad, más destreza, ¿sí? Bueno, cultura, agilidad. Aquí tenemos curiosidad también, competencia, materiales educativos, muy bien. Entonces tenemos humildad cultural, voluntad de aprender, mente abierta, muy bien. Humildad cultural, qué bueno. Agilidad, yo lo he hecho todo mi vida, excelente. Vamos a hablar de eso ahora, pero parece que la humildad cultural es la que más adeptos tiene. Competencia, apertura para aprender. Esto es tan importante, saber lo que no sé exactamente. Muy bien. Tener ese espacio para saber lo que no, o saber conocer lo que no sabemos. Entonces aquí tenemos o no hacemos ningún supuesto, exactamente, no hacer ningún supuesto. Es interesante que la humildad cultural realmente está como liderando este resultado. Entonces ahora le voy a entregar a Enrique para decirle cómo, o que él les cuente cómo él encontró el resultado. Bien. Antes de continuar, voy a hacer una pequeña encuesta para dar esta información. Y sí, esto es rápidamente una encuesta sobre opciones o cosas, creencias de las familias sobre, por ejemplo, si tienes una gripa o un virus. Así que es muy rápido esta encuesta. Está la encuesta al aire. Ustedes pueden ya empezar a responder. Ya están entrando respuestas. Podemos verlos ahora. Ahora, la gente sí está como muy involucrada en esta encuesta. Estoy viendo los números, pero volar. Y si puedo mostrar esos resultados, pues ya vamos a ver algunas sorpresas. Qué interesante. Vamos a darles un segundo más y cómo están participando las personas. Yo sé, si quieren adivinar cuál viene más, cuál es la más popular aquí. Hay un liderazgo fuerte en una de estas y también un segundo, número 2, muy fuerte. Vamos a verlo. Muy bien, entonces, definitivamente me han dicho que las más comunes aquí son tener el cabello mojado y enfermarse, que la lluvia te enfermó, en fin. Personalmente, esto me lo han dicho mucho, también salir con el pelo mojado o que la lluvia, en fin. Estas son las más fuertes. Y siguiente diapositiva. Esta es la razón por la cual preguntamos esto. Y la razón por la cual preguntamos es que sabemos que creencias como estas tienen expectativas sobre salud, genética y pueden influir sobre las interacciones médicas y las creencias que hay. Entonces, lo cultural nos ayuda con este marco de ideas, salud y cómo se causa, cómo se cura, cómo se trata y todo esto está involucrado en el proceso. Así que exposición a este marco cultural sucede muy pronto en la vida por parte de los familiares, individuos que se han enfermado. Entonces, a medida que crecemos, desarrollamos un efecto muy profundo en cómo se recibe la información que se nos entrega y la utilidad de la información. Y agregándole más capas, somos parte de una sociedad multicultural. Estamos expuestos a tantos modelos en competencia y de pronto uno puede creer en uno de estos o más, pero cuando pensamos en diferentes culturas, en una sociedad industrializada como la de Estados Unidos, vemos la enfermedad como una que tenga una explicación científica, usamos la tecnología para tratar enfermedades y en otras sociedades las enfermedades creen que no es debido a un tema científico. Entonces usan otro tipo de remedios naturales y demás o rituales. Es importante tomar eso en cuenta porque el tema cultural es importante cuando un paciente viene a ser tratado. Entonces, algunos creen en un método, otros creen en otro, o una combinación, de hecho. Cuando pensamos en el estigma, en las actitudes, el estigma puede venir de ambos lados. Entonces, el estigma
de los pacientes, proveedores, pero también proveedor a paciente, paciente a proveedor, y algunos piensan que el proveedor no sabe de dónde está viniendo, o no entiende los orígenes de todo lo que les estamos comentando. Entonces, alguien de una cultura distinta que venga a una sesión, quizá no tenga una noción clara de lo que está diciendo el proveedor o lo que el paciente tiene que dar en términos de salud. Y reconocer esto siempre ha sido un tema o un sesgo inconsciente. Cuando pensamos en el rol de la familia, la religión, los puntos de vista mundiales o cómo algunos individuos toman decisiones o no las toman. En fin, cómo los individuos pueden elegir usar cierto tipo de pruebas o no, o usar ciertas intervenciones. Y esto todo entra en competencia con este marco, ya sea que alguien venga de una sociedad individualista o colectiva, y esto refleja cómo se interpreta el comportamiento en ese sentido. Entonces, por último, y en esta consideración cultural, pensamos en las tomas de decisiones en reproducción también. Cuando se viene de diferentes culturas, hay diferentes puntos de vista y pueden venir, por ejemplo, en la forma de matrimonios arreglados o decisiones diferentes. Y aquí pueden venir en forma de unas restricciones nutricionales o dietarias. Entonces, algunos son vegetarianos, otros veganos. En fin, hay que tomar en consideración todo esto en cuanto a las interacciones. Y finalmente, la diferencia cultural, el impacto y las actitudes que se tienen sobre la atención en salud, sobre cómo los individuos entienden o manejan las enfermedades, los tratamientos, y los individuos tienen ese marco cultural que reporta y cómo la atención en salud se suministra o cómo los medicamentos intervienen también, diferencias culturales, los roles, expectativas, patrones de comportamiento y obviamente la toma de decisiones. Entonces, cuando vamos a la siguiente diapositiva, podemos entrar más en detalles de lo que es único sobre las citas genéticas y que puede resaltar las diferencias culturales. Esto puede ser significativo con otro profesional de la salud. En esta consulta genética nos concentramos en la toma de decisiones y tratamos de permitir que el paciente tome las mejores decisiones posibles. Otras culturas, sin embargo, necesitan unas reglas diferentes y en el contexto de una sesión de asesoría, de consejería, tenemos que ver cómo es esa directriz. Entonces vemos esas conversaciones, tratamos de darle a los pacientes una opción sobre su toma de decisión, su deseo de recibir una prueba, un examen con sus hijos, si deciden hacer una prueba prenatal de diagnóstico, ver la naturaleza familiar de los trastornos genéticos y otras generaciones. En fin, es importante saber sobre esto de manera extensa y explicar por qué no es una intrusión en sus vidas. Pensamos en el concepto de enfermedad y cómo pueden variar culturalmente. A veces pueden tener una vergüenza. Algunas personas creen que un ancestro hizo algo mal y por ende se tiene esa enfermedad. Entonces, cuando se está explicando o discutiendo estas condiciones con los pacientes, es importante asimilar todo ese entendimiento en cómo se explica, porque definitivamente puede tener un impacto sobre los pacientes y cómo perciben la información. Y cuando pensamos en la mayoría de enfermedades, pensamos que o piensan que no son curables. Entonces, puede haber medidas preventivas, pero normalmente no hay una cura. Entonces, a veces es difícil entender el valor de ese diagnóstico si al final del día no se puede hacer nada para curarla. Y esto, tomado en cuenta, resalta las diferencias y yo le voy a dar, voy a expandir un poco más sobre esto para dar los servicios genéticos o de respuesta sobre los servicios genéticos. Gracias, Enrique. Entonces, vamos a hablar sobre cómo los servicios genéticos se vuelven más adaptables culturalmente. Aquí estamos resaltando 4 formas separadas en que esto se puede hacer, pero les digo que hay muchas más por fuera.
primero, diversificar la fuerza laboral es algo que está resaltado por muchas décadas en la genética. Muchos de los profesionales u organizaciones genéticas están haciendo un esfuerzo para retener el talento diverso dentro de las organizaciones, creando específicamente para ciertas poblaciones con retos únicos. Entrando en esta fuerza laboral genética, también se puede derribar esas barreras. Entonces, por ejemplo, una minoría, una red de minorías que se desarrolló para darme recursos para profesionales genéticos y conectarlos entre sí para trabajar sobre o dar los esfuerzos para diversificar también las organizaciones o redes con respecto a la asesoría genética que vienen de HBCU. Es decir, la genética o los estudiantes que vienen de raza negra también. Hay unas becas especializadas para aliviar barreras para el ingreso a programas de salud en genética, tal como la beca de la Fundación Ita Alpert y también dando una beca completa para estudiantes que están en una o que vienen de orígenes subrepresentados. Hay cambios organizacionales y estructurales. Organizaciones profesionales identifican la necesidad de adaptar la atención en salud y que pueda utilizar y crear sus recursos necesarios para ejecutar estas adaptaciones. Los sistemas nacionales y estatales también están creando fuentes para cada modelo porque reconocemos la necesidad en diferentes estados y territorios y poblaciones, para ya sea urbanos, rurales, para recibir atención en formas que sean equitativas para ellos y reconocer que es un modelo que no encaja para todo el mundo. También experiencia y capacitación con comunidades diversas y la importancia de tener la experiencia trabajando con las poblaciones que van a atender o que pueden atender durante su carrera. Es importante ganar esta experiencia con esa capacitación y es tan importante como lo es aprender y tener las habilidades necesarias para graduarse de un programa de capacitación y esto tiene que ser incluido a través de esa capacitación. Y finalmente, la educación sobre la destreza cultural. Como ya escucharon de María hace un rato, la destreza cultural permite que los estudiantes y profesionales tengan la capacidad de adaptar su enfoque a la población. Entonces, esto resume todos los puntos que hemos mencionado. De nuevo, hay muchas formas en las que se puede hacer los servicios más adaptados culturalmente. Y eso es un aspecto importante tener en cuenta. Algunos ejemplos de la competencia cultural y esos esfuerzos alrededor de ella se proponen por parte de la asociación ABGC, que maneja la comunicación específica para ciertos públicos y esto es una terminología relevante culturalmente considerando el alfabetismo en salud, también sistemas en salud, evaluando el impacto de la salud en las desigualdades en investigación médica, las disparidades y los eventos críticos históricos que afectan las poblaciones y su interacción con nuestro campo. Finalmente, ver la identidad profesional, exhibir un comportamiento de respuesta cultural que promueva un ambiente justo para los individuos y las comunidades. Y eso es un punto muy importante porque es una cosa que las cosas sean más equitativas y relevantes culturalmente, pero tiene que haber un entorno que promueva la inclusión. No solamente decir, mire lo que hicimos por usted. No, es que la gente se sienta atendida e incluida en estos servicios. Siguiente diapositiva. Entonces, hay cambios en los proveedores y su capacitación, proveedores de la salud. Entonces, aquí esto ha tomado mucha atención en los programas de implementación que se han realizado. Es importante en el momento que no se pierda. Y hay un aumento en los proyectos, publicaciones, conferencias que mantienen vivas las conversaciones y a través de estas cosas dan ideas, recursos y métodos propuestos de implementación o programas de capacitación con los profesionales que se ven impactados. Pero hay mucho trabajo que hacer aún. Entonces, la importancia de soportar a los colegas haciendo este trabajo es importante, es muy grande.
Y aquí siguiente diapositiva. Ahora vamos a tomar unos minutos para hablar sobre las cosas que reflexionan sobre las experiencias pasadas a través de la lente de la destreza, humildad y agilidad cultural. Vamos a entrar en unas salas, pero tomemos unos 30 segundos primero para pensar en un momento en que pensaron o se sintieron que esa destreza se hubiera podido demostrar y qué se pudo hacer distinto. Entonces voy a pedirle que pongan un temporizador en la pantalla para que puedan pensar y luego entramos a las salas de discusión. Vamos a pasar unos 6 minutos más o menos en las salas y podemos volver. Ok, invito a todos en este momento a las salas. Nos vemos en 6 minutos. Para los que se quedaron en esta sala, vamos a ofrecer una oportunidad para que ustedes usen el Mentimeter. Así que en el chat pueden ustedes compartir sus propias experiencias y revisen el chat. Ahí está el enlace y pueden compartir sus experiencias, promover más destreza, humildad o agilidad cultural y cómo se hubiera podido demostrar esto culturalmente. Vamos a compartir entonces en el Mentimeter.
Estamos recibiendo muy buenas respuestas. Creo que muchas son cosas que algunas personas se pueden identificar, asunciones que se hacen, suposiciones que se hacen sobre poner el grupo a personas respecto de cómo se ven o hacer suposiciones sobre ellas. Las personas que están en las salas separadas pronto van a volver y se van a unir a nosotros. Vamos a ponernos con unas historias un poco más personales. Gracias por compartir sus historias. Bien, bienvenidos de regreso todos. Veo que están volviendo las personas. Perfecto. Muchas gracias por sus ideas y sus historias sobre cosas que han experimentado ustedes mismos o que han visto. Tuvimos unas conversaciones muy buenas. Vamos a girar ahora algunas de nuestras propias reflexiones personales sobre este trabajo y dar forma a nuestra experiencia. Pensamos sobre qué pasó cuando nos metimos en el trabajo y qué pasó entonces. No vamos a decir que somos expertos o que hicimos todo bien, simplemente estamos compartiendo nuestras experiencias y lo que nos ayudó a nosotras. Para mí, yo vine a este trabajo con ciertas suposiciones y ciertas formas de hacer mi trabajo que ya existían. Para todos, estamos tratando de ser muy honestos y vulnerables en nuestra honestidad sobre nuestros procesos y nuestros avances. Les pedimos su misericordia a medida que nosotros hablamos de estos procesos internos. Para mí, yo pensaba que las comunidades en Puerto Rico y las Islas Vírgenes necesitaban nuestra ayuda y querían nuestra ayuda, suponiendo que había brechas en el conocimiento y que teníamos mucho para enseñar y mucho para compartir. Yo estaba contactándome con gente nueva con la que quería conocer, con comunicaciones estrategias de comunicación que se valían mucho de Zoom y del email, ah, recursos que ya existían, modelos de servicios y presupuestos que ya existían. Cuando pienso en lo que pasó, yo aprendí en la primavera de 2020 que las regiones de Puerto Rico y las Islas Vírgenes serían parte de la región de NIMAC. Y lo primero que hice fue contratar personas que habían colaborado en esos territorios y comencé a hacer relaciones con las personas, con partes interesadas claves, y con esas personas pueden ver esas imágenes. Cuando primero descubrí el cambio, estaba bastante intimidada, pero bastante emocionada también. Y sabía que haríamos cambios. Lo primero que hice fue em, pedir ayuda y ampliar nuestro presupuesto y pedir más fondos para compañeros locales, colaboradores locales. Empecé a hacer preguntas a otros que habían hecho a personas que habían hecho este tipo de trabajo y qué les funcionó o qué retos tuvieron. Identificamos algunos campeones en la comunidad, hicimos muchas preguntas sobre quiénes en la comunidad necesitaban tener un papel en el trabajo que estábamos haciendo y empezamos a escuchar y a descubrir algunas de las prioridades que competían. En junio de 2020, a la pandemia, en el medio de la pandemia, y continuación de recuperación de huracanes, que fue muy importante. A medida que avanzamos, de a poquito construimos nuestra red generando confianza, reunimos a personas para generar consenso en prioridades locales y adaptamos las metas y los métodos para cumplir con las necesidades locales. Esto fue para mí, para NIMAC, al generar nuestra red, buscamos conexiones nuevas y descubrimos que toma tiempo y esfuerzo persistente, que
A veces toma tiempo la confianza y vimos, por supuesto, que las experiencias históricas habían influenciado su disposición para confiar en nosotros. Sabía que teníamos que tener apoyo financiero para compensar el esfuerzo y el tiempo de las personas. Les pedí ayuda a otros programas que habían colaborado en estas regiones en el pasado. Empezamos a generar comprensión de los sistemas locales y ver las fortalezas increíbles de las personas con las que trabajamos. Yo sabía que iba a ser muy importante encontrar una manera de trabajar en persona. Con nuestras metas tuvimos que dar forma de nuevo a nuestros planes a medida que aprendíamos. Una cosa que nos pareció muy claro era que teníamos que cambiar la forma en que nos comunicarnos, en la forma en que lo hacíamos en el continente. Zoom no iba a ser lo mejor. Tuvimos que escuchar las prioridades y preguntar qué estrategias habían tenido éxito antes. A medida que pasamos en la parte de implementación, planeamos e implementamos juntos nuestros proyectos. Tratamos de escuchar y de aprender mientras colaborábamos y chequear con nuestros compañeros y colaboradores cómo estaban las cosas yendo y cómo iban adaptándose. Y una de las cosas que pasó para mí es que a medida que planeamos, yo tenía que seguir adaptando el presupuesto de nuestra comunidad. Teníamos que apoyar a los líderes locales, ir en persona a la comunidad, porque teníamos relaciones que teníamos una red que nos ayudaba, pero siempre durante el trabajo estoy buscando otras becas o proyectos que nos puedan ayudar a apoyar este esfuerzo. Traté de observar más, traté de observar más, pero no generalizar. Traté de generar competencia cultural sobre los sistemas locales, normas, costumbres. Seguí preguntando cuáles eran las prioridades, las barreras y cómo se habían superado anteriormente. También planeamos la evaluación de nuestros procesos desde el principio y una de las cosas que hicimos para evaluar las relaciones con cada territorio, a medida que aprendimos, hicimos cambios para compartir nuestros éxitos, nuestros retos, como estamos haciendo hoy, y también tratamos de identificar a otras personas haciendo trabajos relacionados. Si están escuchando ahora y están trabajando en cosas relacionadas con las que estamos haciendo en los territorios, por favor, contáctense y déjenos saber para identificar otros programas que están haciendo cosas que están relacionadas y pueden ser de mucha ayuda para que trabajemos juntos. Así que en retrospectiva, cuando yo miro ahora lo que hicimos, lo que he aprendido, que pueden ser útiles para otras personas que hacen trabajo de colaboración con comunidades, primero hay mucho conocimiento local y tenemos mucho por aprender. Ah, Sheila mencionó estas mujeres que trabajan en saneamiento neonatal, en el programa de WIC, y que trabajan con la niñez temprana. Eran increíbles, aprendimos tanto de ellas. Vimos que adaptar la comunicación fue importante. Empezamos a usar WhatsApp, que yo no había usado antes. El trabajo requiere mucha inversión en de organización y personal apropiado, así que llevábamos grupos bastante grandes cuando viajamos y eso cuesta dinero. Así que hay que saber esto y cambiar las cosas cuando ocurre eso. Algunas partes interesadas ya están muy felices con los sistemas que ya tienen y están trabajando bien. Estas prioridades que compiten son importantes. Vimos que tener campeones locales y colaboradores locales es vital. Hablamos con Germaine un par de veces y personas como Rosiani, que habló esta mañana, y también diferencias importantes en las comunidades, que Sheila va a hablar de eso. Tuvimos que aprender mucho sobre cómo son diferentes los sistemas de salud, de saneamiento neonatal, de la salud del Medicaid, de la salud materno-infantil. Definitivamente entendimos la forma que funcionan en el continente, pero teníamos que entender cómo se funcionan de verdad. Teníamos que ser adaptables y cambiar, y que las metas y los métodos en la forma en que hacemos estos servicios en el continente, en los territorios, a veces no es así. Y esto me trae el último punto, porque mucho de nuestro trabajo tiene que ver con Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y tener asesoría genética es importante en estos territorios y no hay mucha disponibilidad, y tenemos que adaptar los procesos de la forma de pensar, adaptar la forma en que se hace en el continente no era una forma de destreza cultural. Ven, hay unas referencias aquí al final de la diapositiva, pero para mí
Se sintió como discutir la profesión y las metas de la teoría genética en culturas donde no es esta parte establecida del sistema y permitir perspectivas externas y observaciones internas sobre nuestro trabajo que a veces no recibíamos. Y tuvimos que volver a establecer nuestras metas para promover, para tratar las expectativas y necesidades técnicas, culturales e históricas. Le agradecemos a John que compartió esa perspectiva con nosotros. Y voy a darle la bienvenida de vuelta a María para hacer una pequeña actividad juntos sobre esto. Otra actividad con Mentimeter. Maravilloso, gracias a Lisa. Gracias por compartir tu perspectiva. Muy bien. Vamos a pensar cómo las organizaciones apoyan el trabajo que tenemos que hacer con las necesidades menos atendidas o comunidades menos atendidas. Si no sienten que la organización les apoya, díganos cómo quisieran ser apoyados. Les recordamos que todo su feedback es anónimo completamente. Queremos escuchar a todos. Queremos que hagan lo mejor posible para trabajar. Queremos hacer lo mejor posible para trabajar con las comunidades menos atendidas. Así que cuéntenos. Tendremos 2 minutos para esto. Voy a compartir las respuestas a medida que entren. Es una gran pregunta, María. Nuestro hospital es sin fines de lucro y ofrece atención de caridad a pacientes que no tienen seguro, becas o subvenciones. Queremos más traducción, más acceso a traducción, fondos para traducción, acceso para intérpretes, agregar otro proveedor de genética, muchos seminarios, talleres, fondos para transporte. No tenemos forma de brindar documentos que no sean en inglés. Trabajamos asistencia financiera. Necesitamos más apoyo para los servicios de intérpretes. O quien sea usted, vamos a tener que hablar. Proveedores de diferentes trasfondos. Yo quisiera ver un servicio de interpretación fácil en mi compañía. Diversidad, iniciativas de diversidad e inclusión. Quisiera tiempo más dedicado que no requiera reunir dinero. Nos falta dinero, nos falta tiempo. Aumentar la telemedicina. Estas son fantásticas. Nos encanta trabajar con CBOs. Estas son fantásticas. Me gustaría ver más empleados en mi compañía que no sean hombres blancos ricos. Quisiera ver más cobertura para medicaciones y tratamientos. Asistencia financiera. Me gustaría ver más cobertura de Medicaid para medicamentos y tratamientos. Después de mucho esfuerzo, pude hacer un par de formularios más inclusivos. Entonces estamos usando el tiempo para eso también. Tenemos que hacer que la norma sea pruebas de detección expandidas en todas las poblaciones. Excelente. Veo que algunos han mencionado cosas muy básicas que creíamos que no era el caso, como por ejemplo la falta de disponibilidad de intérpretes. Eso nos sorprende mucho. Gracias a todos por eso. Por favor, si necesitan ayuda con cualquiera de estos aspectos, comuníquense. Gracias, Radhika. Ahí está mi dirección de correo electrónico en el chat. Y ahora le pasaré a Sheila la presentación para que nos pueda contar sobre su experiencia en las Islas Vírgenes. Gracias, María. Lo que yo aprendí en las visitas de las Islas Vírgenes, voy a compartir un poco de mi experiencia y voy a decir que mucha de mi experiencia o la forma en que yo observé las cosas tiene que ver con mi identidad como mujer negra que creció en los Estados Unidos. Yo me uní a NIMAC en 2021
y pasé todo el año de 2022 conociendo las normas de NIMAC, las metas de NIMAC y para las Islas Vírgenes también. Fui a nuestra visita a las Islas Vírgenes en enero de 2023, lista para meterme y observar y aprender ah, y ver de verdad lo que estaban comiendo en nuestras reuniones de Zoom. A mí me criaron en una cultura diferente que la de las Islas Vírgenes. Tuve que compartir mi experiencia como ser negra, como muchas otras personas en las Islas Vírgenes. Así que yo mentiría si les diría que eso no estaba en mente en la visita. Yo quería que aprender en nuestra visita, quería enfocarme en aprender y la capacidad de las partes interesadas. Quería saber todo sobre las perspectivas, las necesidades de las personas allí. Muchas de nuestras conversaciones con el equipo podían ser suposiciones. Yo quería escuchar a la comunidad y cuál era realmente su realidad. Y al hablar de suposiciones, yo esperaba aprender que había brechas en conocimiento genético, falta de interés, falta de confianza en genética. Van a descubrir luego que ese no era el caso. Y finalmente, estaba lista para generar relaciones de confianza con ellos a través del tiempo que pasamos juntos. Lo que pasó, puede hacer otro clic. Hay una fase de confianza durante las reuniones, durante las cenas con las partes interesadas. Hubo conversaciones muy productivas con ítems de acción y mensajes que se identificaron. Y a través de estas reuniones pudimos descubrir los triunfos, los retos y también desarrollamos una evaluación de necesidades como próximo paso. Aprendimos que las partes interesadas estaban muy bien trabajando, aprendimos lo que les estaba funcionando y hablamos luego de los retos. Desarrollamos conexiones con otros colaboradores dentro y fuera de las islas. Así que conocimos gente nueva que estaba cuando estábamos en las Islas Vírgenes, que decían, te conozco a alguien en el continente que pueden conectarle con estos recursos y pueden continuar con este trabajo. Y finalmente pudimos expandir nuestra red en estas reuniones, estos eventos, estas presentaciones. En particular para mí, durante las presentaciones que tuvimos, la presentación que tuvimos en St. Thomas, pude conocer a muchos proveedores, a enfermeras, comisionados de salud, muchas personas de la comunidad con las que pudimos conectarnos para hablar de cómo podemos usar nuestros recursos y los recursos en las Islas Vírgenes para ah, empujar estas cosas hacia adelante. Tengo aquí algunas imágenes que demuestran las cosas que hicimos mientras estuvimos allí. Nos reunimos con legisladores en St. Thomas para hablar de los que aprendimos de las partes interesantes. Fuimos a andar en kayak con los niños, a días de diversión familiar. Hay un equipo allí, una foto de nuestro equipo durante una capacitación para padres y luego una imagen de todos nosotros con el comisionado de salud y el decano de la facultad o escuela de educación y el director de salud infantil cuando estuvimos en St. Thomas. Y luego mi próxima diapositiva, ¿qué es lo que aprendí? Aprendí tanto que no pude ni siquiera meterlo en esta diapositiva. Pero mientras que las Islas Vírgenes tienen sus propios retos, no son tan diferentes a los de personas que se ven como ellos en los Estados Unidos y en el continente. Cuando llevan a los niños, por ejemplo, a la sala de urgencias por unas crisis de célula falciforme, ese es un tema que es un tema también importante en el continente. Aprende sobre algunas barreras que tienen que ver con proveedores en su propia tierra que no tienen el mismo aspecto que ellos y cómo se experimenta. Observé diferencias culturales en comunicación y en la entrega de servicios, es algo que Alisa dijo también. Y la isla tiene redes mucho más cercanas que las que tenemos en el continente y la comunicación no ocurre por email o por Zoom. Hay otros métodos como mensajes de texto, por teléfono, a visitas en persona si uno no puede ponerse en contacto.
Es una cosa cultural ir a la casa o a su oficina o a su consultorio y aún servicios como la telemedicina. Creo que muchos de los proveedores en la isla pueden reconocer los beneficios de la telemedicina, pero muchos proveedores expresan que prefieren ver y tocar a sus pacientes y tener una experiencia más personal que permiten las visitas en persona y es algo que prefieren por sobre la telemedicina. Esto realmente me hizo pensar, porque nos gustaba no, la idea de implementar telemedicina, pero también es beneficioso tener un proveedor que pueda hacer telesalud y también visitas en persona. Noté que el efecto de las emergencias ambientales puede afectar los servicios de salud. Así que nos fuimos pensando que, que tal vez la educación genética no era una prioridad, pero hay un efecto de prioridades que compiten, necesidades que identifica el gobierno y necesidades que identifican las personas afectadas. Puede tener un efecto en los servicios. Una cosa que hay un tema en el que se enfoca y luego viene un huracán, se cambia el foco a la reparación. Sentí un sentido de resiliencia durante mi tiempo allá. Aquí vimos que las personas de color negro y también los morenos son muy resilientes y en las Islas Vírgenes, a pesar de todo lo que han experimentado, sobre todo en los últimos años, no dejaron que su determinación le llegara a esos pacientes y familias que necesitaban, no dejan que esto los obnubile. La resiliencia es lo que podemos aprovechar para que las partes interesadas sigan. Y finalmente, un punto importante que aprendí durante mi tiempo en las Islas Vírgenes es que estas islas se componen de Saint Croix, Saint Thomas, Saint John, y culturalmente hay diferencias entre ellas, entre cada una de esas islas. Entonces, hay muchas similitudes, pero cada isla difiere en sus necesidades, prioridades, retos. Es importante que construyamos un equipo de partes interesadas de todas estas áreas en este territorio y escuchar cada perspectiva de ellos. Dicho esto, entonces le entregaré el micrófono a Enrique. Gracias por compartir la experiencia, Sheila. Y sí, cuando yo entré en esto, definitivamente estaba muy nervioso. Había terminado la universidad hace unos pocos meses, estaba empezando a hacer consultoría con NIMAC y no se esperaba que llegara a Puerto Rico en 3 o 4 meses después, pero así sucedió y estoy muy agradecido por eso. Es algo que simplemente no estaba esperando, pero llegó a ser algo muy bueno. Y pensando en esos nervios que sentía, era por el hecho de que no sabía mucho sobre Puerto Rico. Yo sé que sería similar a parte de mis aspectos culturales, de donde fui criado y en mi posición actual, mi cargo actual, pero también habría diferencias. Entonces, para darles contexto, yo nací en Brasil, pasé por muchos lugares, eh, Brasil, España y Estados Unidos. Entonces tengo como un enfoque distinto cuando pienso en todas estas cosas. Y eso se agregó a lo que pues no sabía qué esperar, una combinación de una cosa, combinación de la otra. Entonces es algo completamente distinto. Y cuando me enteré de cómo podía beneficiar a los puertorriqueños en la isla, quería conocer esto y saber qué podíamos hacer por ellos y qué no ha servido para ellos, qué no ha funcionado en el pasado. Interesante el volumen de los servicios en la isla, enfocándonos en el cáncer, pensando que eso sería como un punto más natural para comenzar. Muchos exámenes se habían hecho, también temas pediátricos y fueron accesibles fácilmente para lograrlo. Y cuando estaba entrando en Puerto Rico, definitivamente estaba esperando algo de resistencia por parte de las partes interesadas, porque cuando alguien está viniendo desde afuera ah, y pensaron que pues no se podía mostrar y en fin, es difícil
pensar cuando estamos viendo estos grupos, no tenemos esa perspectiva. Hay muchos individuos que vienen donde estamos nosotros y bueno, no ven lo mismo. Así que estaba preocupado sobre esto. Pero en la siguiente diapositiva, lo que pasó realmente fue que vimos que estas partes interesadas estaban emocionadísimos de tenernos ahí y nos recibieron con los brazos abiertos. Es una cultura que es impresionante y yo aprecio más y más esa conexión que hicimos con las partes interesadas, con todos los involucrados, y esto hizo que nuestra colaboración fuera muy exitosa en la isla. Entender cómo se hacían los servicios genéticos en la isla, cómo se prestaban, cómo tratan temas de autismo y, en fin, hay otros proveedores interesados que quieran hacer ese tipo de asesoría o consejería. Así que estamos tratando de trabajar con eso en este momento. Vimos cómo, de primera mano, las organizaciones de abogacía o de defensa para los pacientes funcionan, servicios que ofrecen para los pacientes, para los proveedores, sobre todo en Puerto Rico, cuando hay una prevalencia de individuos y proveedores que pasan por los pacientes para dar servicios eh, a esos individuos. Entonces, aquí y logramos unos avances muy importantes. Y aquí había unos talleres que estaban muy interesados, unas personas que estaban muy interesadas y aquí pues no estaban en el equipo y pudieron interactuar e incluso nos pidieron hacer otro trabajo para la organización en la isla. Entonces esto demuestra cómo estas relaciones se han construido en el tiempo y hemos colaborado con los individuos para formar esta red integral y anunciamos muchos de estos individuos ahora, desde los defensores, los proveedores que están interactuando antes con ellos para conocerse y para tener una buena relación con la isla y dando los servicios para todos en la isla. Y en la siguiente diapositiva podemos observar algunas imágenes de algunas de las cenas que tuvimos con los estudiantes de Colombia que fueron, algunos de los presentadores, oradores, las charlas que se dieron. Hay una combinación de cosas que se han hecho allí y que hicieron que este viaje fuera muy exitoso. Y al final, lo que aprendí fue algo que como dijeron nuestros colegas de NIMAC, es ser muy ágiles y muy dispuestos al cambio. A veces en estos viajes se llega al centro, al núcleo de los asuntos, sucede algo y algo cambia totalmente, drásticamente. Es importante estar siempre atento al hacer esto. Muchas veces se cambia todo y aprendemos más sobre la cultura y la genética, pero la importancia de construir esas conexiones es muy grande y cómo lograr esas metas, no solamente nosotros decirle a ellos qué hacer, sino trabajar en conjunto con las partes interesadas y poderles dar ese modelo de sostenimiento. Por eso podemos colaborar con las personas locales para lograrlo. Por eso tenemos esa destreza cultural y no sabemos qué es o cómo es estar en esa población. Entonces siempre tenemos que mantener esto en mente si cuando vamos a un lugar diferente y siempre estar enterados de eso. Y finalmente, algo que siempre me sorprende es la resiliencia y la fortaleza que tienen las personas en la isla y cómo hay similitudes con la parte continental de Estados Unidos. Entonces, principalmente, más del 50% de las personas obviamente hablaban español, entonces hay mucha resiliencia, mucha fortaleza y podemos ver que hay una lucha que tienen los individuos para lograr lo que quieren lograr. Y eso es mi experiencia hasta el momento. Ahora, en transición hacia esta actividad, queremos pensar en los antecedentes de cada quien. Entonces, pueden ser similares o diferentes, pero ver cómo es la experiencia con cada uno,
con los que tienen unos orígenes similares o diferentes, ver los retos que hay en esa experiencia con diferentes antecedentes culturales. Ponemos dos enlaces en el chat, uno que es para las similitudes, el otro es para las diferencias y se puede responder allí, entonces podemos ver cómo evoluciona o cómo se ve en la pantalla. Gracias, Enrique. A medida que van entrando, entonces voy a mostrarles las similitudes para poder analizar y luego, cuando menciones, podemos cambiar a ver los resultados de las diferencias. Entonces volvemos y de vuelta están entrando de nuevo allí. Perfecto. ¿Ya tenemos respuestas? Sí, hay algunas. Bueno, es difícil abrir estas dos cosas a la vez. Es como sobrecogedor esto, pero bueno, a veces tratamos de hacer algo y no funciona. Pero bueno, voy a mostrarlo aquí. Gracias. Tenemos muchas respuestas, claro que sí. Bueno, ser multicultural me ayuda a entender muchas culturas y conectarme a diferentes niveles. Así me siento, es bueno tenerlo. Ahí entiendo dónde esos puntos sobre lo relacionado con la atención en salud. Muy importante ese punto también. Gracias por compartirlo. Dar las respuestas aquí. Bien, aquí está diferente. Estamos entendiendo las preocupaciones de las comunidades en la parte genética. Esto me reta a ser más sensible al hecho de que puede haber diferencias culturales. Otros tienen otras que no se necesitan. Bueno, fui criado en una comunidad donde no todos eran del mismo origen étnico. Hay diferentes antecedentes. Sí, todos estos puntos son excelentes y vemos las diferencias y todos pueden resonar, sobre todo en este contexto. Entonces, con estas opciones que se mencionan allí, están todos cubiertos. Ahora, voy a entregarle al siguiente individuo, que es Amanda, que va a compartir sus experiencias y sus historias. Bueno estar con todos ustedes aquí hoy y compartirles mi historia. Yo soy consejera genética en la Universidad de Columbia, cerca del Hospital Presbiteriano en Manhattan. También soy directora del programa de graduados de asesoría genética. Mi historia de cómo entré en esta línea de trabajo vuelve a Puerto Rico, específicamente con NIMAC. Empezó más atrás. Yo supongo que empezó en 1974, cuando mi hermano nació. Aquí está en la camisa azul. Y incluso hace 15 años, cuando se casó con mi cuñada,
que es de Puerto Rico, que es la de la derecha. Y obviamente mi sobrino que está en el centro. Esta es mi familia que vive en Puerto Rico, justo fuera de San Juan. Y comencé en conversación con ellos hace un tiempo sobre el acceso a la asesoría genética en Puerto Rico. Estaba practicando como asesora genética y mi cuñada estaba embarazada con de mi sobrino y me enteré del hecho de que realmente no había tanto acceso como yo tenía aquí en el continente. Así que esto realmente fue la semilla de mi interés en lo relacionado con particularmente expandir el acceso a la asesoría genética en Puerto Rico. Y Alisa, de pronto estás adelantando mis diapositivas, si puedes, por favor, adelantarla. Entonces, hubo varios pasos adicionales. El primero fue inicio en el programa genético en el norte de Manhattan. Siguiendo esto, tengo otra animación. Esto fue un entendimiento del compromiso de Columbia hacia la comunidad local, donde estamos ubicados en Washington Heights, el norte de Manhattan. Y siguiendo esto, tenemos un entendimiento de la composición étnica de las comunidades aquí. Entonces, la comunidad local, predominantemente hispana, y a medida que estábamos diseñando ese programa, vimos que los estudiantes se estaban capacitando y educando en nuestro programa, tendrían mucha exposición a los servicios con los clientes identificándose como hispanos o hispanohablantes. Entonces, el siguiente paso era pensar en cómo incorporar esto dentro de la educación ya para graduados. Y en una serie de conexiones terminé identificando una oportunidad para que los estudiantes en la primera clase, en el invierno de 2019-2020, poder ir a Puerto Rico unos 6 días para una inmersión en español. Así poder hacer un lanzamiento de unas clases de español, no importa qué nivel, y tener un enfoque en asesoría genética y español médico. Pero aparte de eso, tuvimos la oportunidad de realmente escuchar una charla que luego se volvió una publicación que está aquí listada, de las personas que estaban en el proceso de cuidar personas en Puerto Rico y en Estados Unidos continental. Pensando antes de visitar Puerto Rico, hay una perspectiva histórica y un estatus en cuanto al cuidado de la salud de las personas. Entonces, todo esto terminó en una imagen de las primeras clases en Colombia, eh, en el área de San Juan, en Puerto Rico. Pasamos el resto de la semana viendo, aquí hay otra animación. Pasamos el resto de la semana con 4 horas de clase de español al día, haciendo servicio comunitario en la comunidad local donde estábamos y involucrándonos en temas de aprendizaje geográfico e histórico, entendiendo más sobre la vida en Puerto Rico cuando pensamos sobre las interconexiones en lo que estábamos aprendiendo y haciendo ese trabajo de base para traer asesoría genética en una forma más robusta a la isla. También, mientras estábamos aquí, creo que esto fue otra animación, logramos estar presentes para la secuencia de temblores de 2020, coincidencialmente los más grandes de la primera semana de enero. Hay una animación más aquí. Entonces, esto fue otra parte clave que ya mencionó Sheila para la parte geográfica o las diferencias que existen en los lugares donde las comunidades están navegando y están pensando en asesoría genética. Entonces, es una experiencia de aprendizaje estar ahí presente. Obviamente, las personas que están en el Zoom aquí estaban presentes y de nuevo fue otro aprendizaje que tuvimos en esa primera vez. Entonces, volviendo a Estados Unidos, pensamos en cómo ayudar a los estudiantes a continuar a fomentar sus habilidades en español y pensar en cómo esto se podría integrar en una forma de tener asesores genéticos y
urgiéndolos a dar mejores servicios para esas personas. Entonces, aquí comenzamos a ofrecer clases de español en el campus, donde tenemos Genoma mientras coma, se llamó. Y esto llevó a que nuestros estudiantes hicieran una tesis de maestría con esa limitada habilidad de español y trabajando con intérpretes y cómo esto podía ayudar a mejorar los servicios. Entonces, también tenemos otra parte aquí de participar en una presentación nacional en la reunión NSGC con relación a la habilidad o entrenamiento en habilidades en español. Entonces, como mencionó Alisa, 3 o 4 meses después de volver de nuestro primer viaje a Puerto Rico, obviamente nos recibió la pandemia del COVID y esto obviamente frenó cualquier actividad futura de regreso a Puerto Rico y con mayores relaciones, pero afortunadamente al mismo tiempo, NIMAC se involucró con Puerto Rico y obviamente esto nos inició hace unos minutos y aquí en Colombia pudimos colaborar con NIMAC en ayudar a apoyar ese trabajo que ellos estaban haciendo y planeando hacer en Puerto Rico también. Y yo quiero decir también que continuamos con las clases semanales de español. am, Involucramos un instructor local y todos nuestros estudiantes continuaron con sus clases de consejería genética en español. Y de ahí en más, la siguiente parte de lo que pasó son 2 visitas de nuestros estudiantes de Columbia, cada vez yo misma y otros estudiantes, en conjunción con NIMAC en Puerto Rico en mayo de 2022 y más recientemente en marzo de 2023. Y las 2 visitas consistieron en varios días en clínica, trabajando con proveedores locales de Puerto Rico, brindando servicios de asesoría genética y tratando de tener una idea de cómo se siente eso y cómo colaborar con proveedores locales para brindar servicios a familias y qué tipos de cosas las familias tenían necesidades. Pudimos conocer a defensores de intereses. Continuamos con las necesidades geográficas y culturales en el área. Participamos de muchas reuniones anatómico-científicas y nos reunimos con líderes de la universidad también para traer educación en asesoría genética a Puerto Rico y para poder capacitar a proveedores locales y a personas interesadas en brindar servicios en Puerto Rico también. Parte de las cosas que se destacan son las conferencias con familias. En cuanto a lo que se aprendió en estos viajes que hicimos y la participación en los últimos años, quería compartir algunas cosas que aprendieron los estudiantes. Aquí tenemos una imagen de varios estudiantes que viajaron en mayo, que trabajar con los pacientes en otro idioma me recuerda que es más importante cómo la gente se siente cuando están conmigo que exactamente qué es lo que digo. Me gustó mucho ir a la conferencia que reunió a proveedores y a pacientes. Se sintió como que los proveedores médicos estaban integrados en la comunidad y había una cercanía. Y yo sé que muchos de ellos hemos hablado de experimentar eso en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Entonces se siente un poco distinto el tiempo. En Puerto Rico yo estaba más relajado en la clínica y no me sentía que tenía que apurarme. Pude estar más presente y más en el momento con los pacientes que me visitaron. Tengo destrezas y conocimientos para ofrecer que pueden ayudar a las personas, aunque todavía esté capacitándome. Esto para muchos estudiantes fue una confianza en sí mismos que les dio, que se convierte en mejor atención a los pacientes. Experimenté una cultura de ser más cercano y más cálido con los pacientes que en Estados Unidos y más concreto y directo. Y esto va a afectar cómo yo hago mi práctica. Quería cerrar compartiendo algunas de las cosas que yo personalmente aprendí en este viaje. Primero, yo siempre estoy aprendiendo. Esto probablemente no está bien ilustrado. El hashtag que tenemos es Always Learning o siempre aprendiendo en el programa de Consejería Genética de Colombia. La segunda clave ha sido que la inmersión intercultural es un método
de educación y de enseñanza robusto, pero requiere trabajo. Estos son los 8 estudiantes que viajaron en marzo de 2023 y compartimos muchas cosas en la diapositiva que ellos aprendieron. Realmente tomó trabajo asistirlos y apoyarlos en ese aprendizaje. También aprendí vívidamente, creo que muchos hemos hablado de esto, que el acceso tiene un aspecto diferente en Puerto Rico y los servicios necesitan reflejar esto. Hay una diferencia tecnológica en el acceso, hay diferencias geográficas en Puerto Rico y es muy difícil entender las personas que uno comprende, con las que uno colabora sin experimentar la vida y las relaciones en persona allí. Y quería destacar algunas universidades con las que trabajamos en colaboración. Y finalmente, apoyar al equipo y generar con las fortalezas de cada uno. Realmente toma mucha gente. Estoy agradecida de haber participado en este trabajo y de los profesores en las universidades y los centros de salud, de haber trabajado con Puerto Rico y con NIMAC. Le devolvería la palabra a María. Gracias, Amanda. Tenemos una actividad, pero vamos a pasarla y voy a empezar en un momentito. A medida que hemos escuchado, lo que principalmente nos llevamos es que hay que permanecer humilde. Al pensar en los planes de acción para el futuro, pensemos en no solo conceder acceso significativo, porque como pensamos como proveedores y como familias que reciben acceso, ¿cómo vamos a asegurarnos de que aumentemos el acceso a los servicios que brindamos o que tengamos acceso a los servicios que no están disponibles? Pero, ¿qué estamos haciendo para comprender la comunidad a la que queremos acceder? Pensémoslo de otra manera. ¿Cómo vamos a acceder nosotros a la comunidad a la cual queremos brindarle más acceso? Aquí es donde yo vengo. Me preguntan a veces, me han preguntado, María, ¿qué haces tú? ¿Eres genetista, consejera genética? No, no soy ninguna de esas dos cosas. Sé muy poco sobre genética. Cuando lo intento me avergüenzo mucho, así que ni siquiera lo intento de hablar de genética. De verdad lo que yo hago, ahora les voy a comentar, hemos estado escuchando sobre las clínicas, los talleres familiares, las personas que conocimos en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. Hay alguien que se llama liaison cultural o conexión cultural y esa soy yo. Eso es lo que yo hago. Cuando Alisa descubrió que NIMAC iba a tener Puerto Rico y las Islas Vírgenes en la región, me dijo que pensó en llamarme a mí y yo se lo agradezco mucho porque yo tengo muchas relaciones preexistentes en los dos lugares y tengo mucha suerte de haber podido generar confianza con muchos de los sistemas en los dos territorios. Así que, ¿qué hace un enlace comunitario? Cuando como farmacéutico, como geneticista, como asesor, están haciendo su trabajo, se concentran en brindar servicios día a día. Obviamente van a tomarse todos los principios que entendieron, que aprendieron hoy y los van a traer de la mejor manera posible, pero toma mucho trabajo en el de trasfondo, toma de una gran inversión. Cuando yo me comunico y construyo relaciones con personas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, estoy construyendo confianza y eso toma tiempo. Como a Lisa les puede contar, eso toma mucho tiempo. Y yo, por la comunicación, es tan diferente como ya oyeron. Y como Zoom no es algo que se use, no tenemos tanto correo electrónico. Nosotros un domingo puedo enviar un mensaje a alguien en las Islas Vírgenes y si un viernes a las 5 de la tarde alguien de Puerto Rico necesita reunirse conmigo, estaré disponible. Tenemos conversaciones que no son de los canales normales. Entonces, aquí es donde la destreza y la agilidad de la organización y donde que Alisa tiene Alicia, hay que elogiarlo.
WhatsApp, que nunca había usado antes, es una forma de comunicarse principal que tenemos. Entonces, es un aspecto de nuestra comunicación. El enlace comunitario construye esas relaciones en la parte tras bambalinas y trata de mejorarlas con comprensión cultural bidireccional. Entonces, lo que yo trato de hacer es empoderar a los dos lados para que puedan reunirse sin mí en algún momento. No estoy tratando de dejar el trabajo, no estoy tratando de perder mi trabajo, pero me aseguro de que esté bien hecho y de que haya menos y menos necesidad de esa conexión conmigo. Tratamos con inquietudes de la comunidad, a veces el idioma, si es español, si es inglés, a veces el idioma intelectual, el idioma cultural, el idioma emocional es diferente y tener una buena comprensión de cuál es. Enrique también mencionaba que en Puerto Rico nos movíamos, cambiábamos actividades en un solo momento, cambiábamos cómo hacíamos las cosas con base a la comprensión de la comunidad, de lo que estábamos haciendo. Entonces podíamos cambiar. Esto es lo que hace, ah, esto es lo que hace un enlace comunitario. Esta es una decisión que es de presupuesto, de tiempo y una decisión de organización de que NIMAC ah, ha tomado. Y eso es una de las razones por la que los esfuerzos han sido sostenibles y los esfuerzos se le ha dado la bienvenida en las comunidades con las que hemos trabajado. Cuando está pensando en sus interacciones, ¿cómo da usted espacio para enseñarle a escuchar activamente, poner atención al lenguaje corporal y cómo puedes y hacer preguntas abiertas? Siguiente diapositiva. Gracias. Estar sin juzgar. Tener la humildad. Ay, no puedo creer que llegan tarde otra vez, en lugar de decir, oh, han llegado tarde. Me pregunto si hay un problema de transporte. Alguien habló del tema del transporte. Uno pueden darse cuenta cuando uno no tiene una actitud sin juzgar. Y finalmente, la humildad. Así es como terminaría yo. La humildad está encima de todas las interacciones que tenemos. Es la única parte con la que les dejo y por supuesto las destreza, la agilidad y la competencia cultural, pero sean humildes en todas las interacciones. Volveremos a pasarle la palabra a Lisa. Muchas gracias. Como hicimos cuando empezamos, vamos a tomarnos un par de minutos para revisitar estas preguntas con las que empezamos sobre competencia cultural. Vean las versiones de inglés y español en el chat. Tómense 2 minutos para reflexionar sobre cómo se sienten ahora después de nuestra conversación el día de hoy. Les agradecemos su tiempo al hacer esto. Alicia, ¿quieres que pases un poco de música? Seguro. Hay preguntas en el chat que dicen que estamos viendo la misma encuesta. ¿Puedes aclarar eso? Sí, no nos va a dejar hacerlo. Creo que tal vez tenemos que probar de nuevo. Déjeme un momento, vamos a ver si puedo solucionarlo. Alguien sugirió de abrir un explorador incógnito o anónimo. Mientras ella busca los resultados, vamos a poder verlos a partir de la hora en que se publicaron.
Si no puede corregir la parte tecnológica, debería funcionar ahora. He cambiado algo. Traten de actualizar el explorador. Alisa, parece que funcionó lo que hiciste. Perfecto, era una de las configuraciones. Esta presentación se llama Humildad Tecnológica, esta parte. A medida que cerramos, quería agradecerles a todos por su paciencia. Sé que nos pasamos algunos minutos, pero les agradecemos que se hayan quedado con nosotros para dejarnos contar nuestras historias rápidamente, porque tenemos tantas cosas divertidas para compartir. Vamos a tomar un, un receso biológico de un par de minutos y vamos a volver enseguida y darles la oportunidad de trabajar en el hall de expositores.